Y aquí estamos para la continuidad informativa para explicar qué es lo que está pasando con el cierre de lista de las elecciones. Vamos a ir repasando algunos de los datos claves para que entiendas por qué se nacionaliza la elección en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, quiénes son las figuras principales, por qué aparecen los candidatos testimoniales, casi digo testigos, casi parece un escenario de teatro, y es un escenario real de la política vernácula, sobre todo la bonaerense, que tiene de todo. Comenzamos con algunos elementos. Acá está Carlos Germano y Laura Serra para tratar de explicarnos en qué consiste esto. A ver, qué es lo que se juega, por ejemplo, en la elección de la provincia de Buenos Aires. Miremos. ¿Qué tenemos? Ahí está. Bueno, los principales candidatos. Gabriel Catopodis, ¿no? Fuerza Patria. Catopodis fue ministro de Obras Públicas, no nos olvidemos, en Boca, si no me equivoco, Alberto Fernández. Fue intendente de San Martín. Las cooperativas se multiplicaron, o creo que aumentaron mucho durante su época. Bueno, en algún momento alguien podrá abordar ese tema. Diego Valenzuela es intendente del partido vecino de 3 de febrero, un hombre que busca incluso ser, a partir de su senaduría, alcanzar un puesto tal vez en el orden nacional para lanzarse como gobernador bonaerense para el 27. Julio Zamora, el hombre que le disputó el poder a los Massa en Tigre, y Romina Pla, una vieja, conocida de la izquierda y de la política argentina, que va por el FIT. En la sección 3, ¿no? Son 8 las sesiones electorales, el gobierno dice 8-0 o 7-1. Esta es la idea que hay en la administración Milei. Verónica Magario, que administra La Matanza junto a Espinosa, se alternan hace varios años la intendencia ahí en la cabeza de la tercera sección electoral por Fuerza Patria. Maximiliano Bondarenko, que es justamente quien va a competir desde la Alianza La Libertad Avanza, lo que en el fondo se discute en gran parte del conurbano bonaerense, la política de seguridad. Y Bondarenko fue subcomisario, fue un policía que en este caso viene a ocupar un espacio que es una preocupación central, y ahora nos va a contar también más datos Gustavo Carabajal, de la inseguridad bonaerense. Pablo Domenchini, de Somos Buenos Aires, la fuerza alternativa entre el radicalismo, la coalición cívica y los suyos, y Nicolás del Caño, ya sabemos, un hombre conocido también de la izquierda, que tiene menos votos, es cierto, pero también representa en una democracia como la nuestra a un sector de la población. Carlos Germano, buenas tardes, ¿cómo va? Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué podemos decir de esta primera mirada? ¿Qué se está discutiendo acá? A ver, la primera mirada te diría que yo creo que es una elección polarizada, como bien decís vos, nacionalizada, pero la Libertad Avanza o el Frente de la Libertad Avanza pone una bisagra ahí, que es el tema de inseguridad en la tercera sección electoral. Digamos, una sección donde el epicentro es La Matanza, y diría desde hace un tiempo largo La Matanza se convirtió en un tema de inseguridad muy pronunciado, y que indudablemente creo que va a ser uno de los temas de campaña muy fuerte. No es casual la figura de un hombre que sale de las fuerzas policiales de la bonaerense a efectos de encabezar, un hombre no conocido, con poca historia política, pero indudablemente me parece que hay una señal clara que el eje principal sigue siendo libertad o kirchnerismo, pero a eso agregale... Milei sí, Milei no, dicen algunos. A eso agregale orden y seguridad. Bueno. Sea, o orden y libertad. Ese tema me parece que va a ser un tema que va a jugar muy fuertemente en esta campaña electoral, y donde indudablemente el peronismo, que adolece claramente de liderazgos, esto se vio claramente en el cierre de listas, me parece también que la preocupación cunde porque hay 17 intendentes que forman parte de las listas electorales, tanto como
legisladores o como concejales. Ahí Laura Serra nos va a ampliar sobre esto, porque vamos a mirar algunos rostros principales. Para mí, este teatro de operaciones, y digo teatro pensando en el teatro, si querés el teatro de la italiana o el teatro griego, aquel que estudió Aristóteles, nos muestra actores políticos, cuando el gobierno habló, y lo dijo Francos, de una crisis política, habló de los actores políticos, del presidente y su vice, no de una crisis institucional. Hay que diferenciar lo que pasa con las instituciones de lo que pasa con los actores que forman parte. ¿Y por qué decimos actores? Si bien cabe la metáfora, porque aparecen las candidaturas testimoniales, es decir, hay actores que son protagonistas de las boletas, pero que finalmente tal vez no asuman. Ahí vemos algunas cabezas de lista, justamente señalando esto. Recién repasamos. Diego Valenzuela es muy conocido, incluso creo que es uno de los intendentes junto con Vicente López, de las intendencias, la de 3 de febrero junto con la de Vicente López, que están mejor consideradas en términos de encuestas sobre imagen. Natalia Blanco del PRO, acá vemos una tendencia claramente en esa alianza de color violeta, es decir, gana claramente la Libertad Avanza. Maximiliano Bondarenko, recién nos referíamos a él, también de la Libertad Avanza. Gonzalo Cabeza en la cuarta sección, en este caso, también del gobierno. En la quinta aparece Guillermo Montenegro, aliado con el gobierno, pero del PRO, no así como Diego Valenzuela, que era del PRO y de la Libertad Avanza. En la sexta, Oscar Lieberman de la Libertad Avanza. En la séptima, Alejandro Speroni, también libertario. Y en la octava, Juanes Osaba, también de la administración Milei. ¿Qué nos dice esta primera exposición, Laura? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Hugo. Y bueno, efectivamente que mucho de la Libertad Avanza, mucho violeta, poco amarillo, poco PRO. Evidentemente el cierre de lista favoreció al oficialismo, al gobierno del presidente Javier Milei y el armado que encabezaron Karina Milei fundamentalmente como armadora nacional de la Libertad Avanza. Ahora bien, lo cierto es que allí en la Libertad Avanza han puesto toda la carne en el asador en lo que tiene que ver con el manejo de los intendentes, sobre todo en la primera sección electoral, sí, donde está jugando muy fuerte. Que tiene incluso más electores que la tercera, o sea, más cantidad de votantes, ¿no? Exactamente, sí. Ahí es donde yo creo que están focalizando la mayor cantidad de energía y donde van a poner todo el peso de el poco aparato que tienen. No es poco, porque tienen aparato, pero en comparación con el kirchnerismo, claro, van a poner todo lo que tienen a jugar en la primera sección electoral. A mí me parece que la discusión entre kirchnerismo, peronismo también, o quisilofismo, como muchos dicen, ese neologismo, también, digamos, estuvo a punto de romperse, pero finalmente coincidieron, no con algunas negociaciones. Pero lo que se está jugando en la elección del 7 de septiembre es esto, mirá. Fíjate acá, ¿no? Cantidad de electores por sección, justamente, ¿no? Vemos que la primera es la de, justamente la primera sección electoral, 5.131.000 electores. La segunda, ahí vemos a la tercera sección electoral con 5.101.000 electores. Y en ese orden, por cantidad de electores, sigue la quinta. La quinta, ahí tenemos, que es clave en este caso porque tiene 1.336.000 electores con una figura de la Libertad Avanza, pero del PRO a la vez, es decir, de la Alianza, que es Guillermo Montenegro. Una sección que empieza a ser importante en esta elección, ¿no? ¿Y por qué, Germano? No, yo creo que es una elección dentro de lo que son las secciones del interior bonaerense, es la cuantitativamente más importante. Juega muy fuerte el Libertad Avanza PRO, el frente con la máxima figura en la ciudad más importante de la quinta sección electoral, que es la tercera en volumen de habitantes en la provincia de Buenos Aires, fue superada por La Plata ahora por pocos habitantes, pero que indudablemente Guillermo Montenegro le da un volumen a esa situación muy importante. Igual ahí se generan dos hechos que me parece que hay que marcarlos. El peronismo queda dividido a nivel local. Hay dos listas de concejales. Guillermo Pulti va como cabeza de una, que es diputado provincial,
y Fernanda Raberta queda como primera candidata a senadora provincial, bien digo, que indudablemente ahí se genera un grado de ruptura. Y el otro dato, que en Mar del Plata no es menor, porque es socio estratégico de Guillermo Montenegro en el gobierno local, es que la Unión Cívica Radical, la fuerza, digamos, cuyo liderazgo fuerte es de Maxi Abad, va con lista corta. Claro. O sea, no juega, no integra el Frente de Libertad Avanza. Te diría que es una elección interesante, porque al tener el radicalismo por fuera, veremos, pero acá también es una elección muy polarizada. Yo te diría, Sí, sí. sacando la segunda sección electoral y la cuarta sección electoral, y ahora te explico el porqué, las demás creo que va a ser muy difícil romper polarización Sí, entre absolutamente. fuerza... Es que la discusión es esta. Para mí es la primera discusión porque hay como dos escenarios. Y ahora Laura va a explicar el poder territorial de los intendentes, incluso de los concejales, que es clave. Por eso Leila Yani va ahí, ¿no?, a competirle directamente a Espinosa en La Matanza, en su territorio. Pero en ese sentido hay como dos caras de una moneda. Por un lado, lo territorial, buscando recuperar la representatividad, lo abstracto, porque se nacionaliza la elección con Milei sí y Milei no, y también dentro de eso el viejo kirchnerismo o el nuevo peronismo. Axel Kicillof decía esto, mirá, sobre Mayra Mendoza, a ver. Bueno, acá hubo una apuesta en común, obviamente expresar posiciones y bueno, fue un cierre de lista. Ahora, nosotros terminamos en la unidad y uno ve el radicalismo, partido, el pro partido, porque ellos dicen que van con la Libertad Avanza, no van con la Libertad Avanza, una parte afuera, otra parte adentro. Algunos intendentes están con Somos. La propia Libertad Avanza partida. Creo que era lo que se necesitaba, lo que nos pedían y de cara al 7 de septiembre. Así que hay que dejar diferencias atrás, me parece que eso es importantísimo. Ahora hay una boleta que dice Fuerza Patria, que es la única boleta que se opone a Milei. Cuando Paña ayer decía que Mayra Mendoza entró con una vela, ¿no?, en el medio de la oscuridad, dijo, ¿milagrosa o misteriosa? Bueno, está bueno pensarlo porque a último momento, después de los 2 cortes de luz y las 3 suspensiones, justamente para la presentación de la lista, que fue ayer a las 2 de la tarde, se sumó Mayra Mendoza, ¿no, Carlos? Sí, se sumó Mayra Mendoza, planteó que no es candidata testimonial. Este era uno de los temas de discusión, porque el camporismo no planteó de entrada que no había que tener candidatos testimoniales. Me parece para mí ahí en ese escenario, no sé qué opinás, Laura, pero para mí hay una crisis de representatividad. ¿Cómo es esto del candidato testimonial? ¿Pongo el nombre y no asumo el cargo? O sea, le digo a alguien, votame, pero no estoy. ¿Se entiende? Es como un microfraude, no sé qué palabra es la que mejor representa esta idea. ¿Qué es un candidato testimonial? Bueno, te acordarás, Hugo, 2009, te remonto a 2009. Sí. Ahí es cuando se inauguraron los candidatos testimoniales. Bueno, todos nos acordamos, Néstor Kirchner encabezando la lista de candidatos a diputados nacionales por, el kirchnerismo en ese momento, no me acuerdo cómo se llamaba la sigla en ese año. Frente para la Victoria. Frente para la Victoria, muy bien, Carlos. Pero lo cierto es que allí estaba Néstor Kirchner, estaba Sergio Massa, una serie de... Daniel Scioli. Estaba Daniel Scioli. Bueno, ahí se inauguraron los candidatos testimoniales que promete revalidarse ahora en estas elecciones con una cantidad de intendentes que van a jugar sobre todo en el kirchnerismo, en las distintas seccionales, ya sea tanto para encabezar las listas a legisladores provinciales como también para los respectivos consejos deliberantes. Pero está mal, o sea, nosotros podemos decirlo porque esperamos que los ciudadanos se empoderen cada vez más y a muchos ya de los candidatos también se les picó el boleto. Porque la idea de tener a personas que te encabezan una lista para ponerlo en la foto es más falso que la actuación de un actor que en general te hace acordar más al papel que representa o al personaje que representa que un propio político, porque después ni siquiera lo representa, porque está jugando a la ausencia, porque después no va a estar ahí. Hugo, ¿me permitís Ariel, dale, agregar algo? No es solo el tema de la testimonial, es que el currículum es impasable. ¿Qué hace Fernanda Raberta como candidata
cuando es una de las principales responsables de la crisis del sistema jubilatorio. Tenía a cargo el ANSES en la última etapa del kirchnerismo. Le terminó de poner la tapa a la quiebra del sistema jubilatorio al defoltear los bonos que tiene el Fondo de Garantía Sustentable. Es candidata. Lo mismo que la señora Magario, principal responsable en la matanza de la seguridad, junto con el intendente. Es más, creo que fue intendenta. Bueno, O sea, esta es la renovación por eso del peronismo. yo dije sobre Bueno, Y yendo a la economía, un segundito nada más. Sí, Toda termina, esta Ariel. oposición, que es el partido mayor Tenemos de tiempo. la Argentina, que no ofrece una renovación de sí misma, también no cree en el equilibrio fiscal. O sea, lo que están ofreciendo es volver a la hiperinflación. Es cierto que la política argentina no puede tener una renovación plena porque, ayer lo decíamos, hasta es por una cuestión etaria y las generaciones de 20 años no tienen la experiencia suficiente y tal vez Hugo. no estén... Ojalá, ficha limpia. Pero ni hablar, pero a eso iba. Pero vos fíjate, Sí. no solo no tienen los antecedentes adecuados, ni la Sí. formación profesional, porque acá, Sí. en general, ¿cómo se elige? ¿Por capacidad o por militancia? Mira, te hago el gesto. Entonces, casi todos los que están en un lado y en el otro, hay que decirlo, En los son dos porque... lados. En los dos claro, lados, por eso lo Hugo, digo. La Porque si uno ve política... la lista de la Verticalismo. Libertad Avanza Pro, la mayoría son parientes de dirigentes que coparon Vamos la mal ANSES y así. el PAMI. Vamos mal. Ahora, así. ¿sabes Todo cuál es, caja, Laura, todo cuál caja, es? con lo cual me parece que la cosa acá es bastante pareja. Acá hay casta para todos lados. Vamos y mal la así. Libertad Avanza Bueno, también tiene mal lo así. suyo. Si querés, por eso decíamos que uno de los planos de discusión es Milei sí o Milei no, porque casi es el presidente, el único que no tiene esos antecedentes, porque viene de la actividad privada, para achacarle que perteneció a otro partido. De hecho, llegó como alguien sin partido, como por fuera de la política. Y ese fue tal vez el mayor crédito que tiene Milei, que además descree de la política, pero bueno, hoy forma parte, digamos, de... Ahora, yo te digo Pero una- se entiende, ¿no? Lo que estamos tratando de deducir. Porque si vos apoyás candidatos testimoniales, es una farsa. Bueno. Me parece que está Tiene mal. que ver también Absolutamente. con la responsabilidad del voto. Hay Absolutamente. que saber mirar la lista y ver qué antecedentes tiene. Y en todo caso, no votarla. Bueno, en algunos casos hay prontuario, ¿no? Yo Carlos, lo que planteo es que esta es una elección bastante especial con respecto a lo que vinimos votando. ¿Por qué? Porque la contraparte del justicialismo hoy, que es la libertad avanza, la libertad avanza Justicialismo, mirá lo que, la palabra que Sí. desbloqueaste, ¿no? Porque no es ni peronismo ni justicialismo, que en algún momento así fue. ¿no? Movimiento nacional. Pero- El pero movimiento nacional. Pero El lo que- PJ. el PJ, bueno. Lo que digo es que la libertad avanza no tiene los pruritos institucionales que puede tener o que tuvo en su momento en la dicotomía el radicalismo o el PRO. Claro. La libertad avanza, avanza. Si vos, y en eso coincido con Laura, si vos revisás toda la lista, vos te encontrás, vos hablás de prontuario, ¿no? Hablaste, bueno, yo te diría que si revisamos la lista de la libertad avanza en algunas de las secciones electorales, creo que hay poco currículum y tenés bastante... Coincido con vos, Bastante maestro. Entonces, Pero digo, si la lo gente que- no se moviliza pidiendo ficha limpia, la casta va a seguir Ahora, en todos los lo partidos. que Yo te- seguiría... Bueno, pero la oferta electoral es la que presentan claro. Y los que votan la oferta políticos. electoral avalan los prontuarios. Si no se moviliza la gente por ficha limpia y lista sábana, la clase política, nueva o vieja, va a avanzar sobre los votantes. Es cierto que en las democracias tan novatas como la nuestra, de tan pocos tiempos, algunos cambios se producen como los culturales a lo largo de las generaciones. Ok. Por primera vez tenemos a una expresidenta condenada. Eso no había pasado nunca en la Argentina. Por primera vez un expresidente tiene doble procesamiento, ni bien dejó el cargo, y probablemente termine complicado. Por primera vez la justicia federal se anima a avanzar, me parece que de manera lenta, es cierto, pero consecutiva en causa de corrupción, incluso de política internacional, con la traición a la patria, que fue el memorándum de encubrimiento con Irán. Hay cambios que están ocurriendo. Pero Por siempre- primera vez en la Argentina gana Sí. un outsider, alguien que no tiene partido político. Por primera vez, los dirigentes de la pobreza tienen una causa en su contra a nivel judicial. Por primera vez están pasando cosas. Sí, Lo que Hugo, pasa es que pero cuando ocurren cuando se van del poder.
Cuando se van del Bueno, eso poder, pasa ahí en lo todo el meten en mundo. cana como a Menem. No, pero eso pasa en general pasa No, pero en siempre. general, No, fíjate, Durante el poder de turno, la justicia... Disculpame, acá al lado en Brasil, digamos, se cuestionaron presidentes y se hicieron impeachment cuando estaban en el poder. Bueno, está bien. O sea, Bueno, no tenemos una cuando entramos a las justicia comparaciones, pero en general, yo me enti- acuerdo Baltasar Garzón, cuando Sí. estaba en un momento muy importante contra el franquismo, etcétera, dijo, es muy difícil investigar al poder en su turno. Y a mí me quedó como concepto, Bueno. porque eso, cuando uno lo mira a nivel internacional, en general pasa. Tal vez no, eso sea una idea... puede haber excepciones, pero en sí, líneas de generales- países, ¿no? Nórdicos y que, bueno, No, tienen Brasil. otra Acá idea, al lado, digamos, ¿no? Uruguay acá al lado también. Claro. Voló por En el Alemania, aire uno dice- el ministro de Economía por comprar pasaje con presupuesto Bueno, público bueno, para algo en personal. Estados Unidos, con acá todos los- tenemos una tolerancia Sí, sí. a la corrupción por parte de votante medio que avala a los notarios en el voto la verdad, Ariel, muy baja. si me apurás un poquito, Sí. la Argentina va a cambiar de verdad, aunque la corrupción no sea la preocupación mayor de los argentinos, Sí. porque está primero la economía, segundo la seguridad, Sí, pero cuando se lamentablemente. sanciona la corrupción, pero se la sancione A con la fondo. mayor pena, te puedo asegurar que se van toda la política, nadie va a querer hacer política Estoy de y en acuerdo con general vos. solo los que quieran hacer política y llegar a la función pública van a hacerlo por la vocación de servicio, sabiendo que probablemente vivan menos porque gasten su cuerpo laburando por el resto de la ciudadanía y no vayan a hacer negocios como en general piensan quienes llegan al poder. Sí, Carlos, perdón. No, yo coincido. Lo que te decía con anterioridad, me parece que la Libertad Avanza primero consolidó fuertemente un liderazgo que no se vio ni en el peronismo ni en Somos Buenos Aires. Sí. Me parece que hubo una persona, en este caso, que tomó la lapicera y armó lo que tenía que armar, que es Karina Milei. Esto me parece que es un dato. Y el segundo dato es que yo veo que van a ir parándose de igual a igual en lo que haya que decir con el peronismo. Esto te diría que es... Yo ayer le escuchaba en este canal a la primera pensé, en otro candidata canal no se puede. concejal, Sí. Lilia Ciáñez. Sí. Leila Ciani. Yo te digo, a mí me impresionó, Sí, sí. digamos, si me permiten la palabra, la desfachatez política de cómo se va a parar frente a su contrincante, que es el actual intendente de la Espinosa. ciudad de La Matanza, que va como primer Espinosa. candidato a concejal. Sí, procesado me parece que sigue procesado. Digo, sí. Si no va a lo- porque- juicio oral. Sí, pero me parece que obtuvo un beneficio. Y ¿Qué te tal, digo- Gustavo? Sigue procesado como presunto autor de abuso sexual simple. Falta que fijen la fecha para el juicio oral. Exactamente. por La eso- escuchamos, espera, la escuchamos a Leila, por favor, así seguimos con la narrativa. Gracias. A ver qué decía. ¿Qué significa esta ocupación de las listas más locales, más regionales, por nombres propios como el de Fernando Espinosa? A ver, simboliza que tienen un miedo tremendo. Tienen miedo porque se ven venir el despertar, en este caso de los matanceros, que le están diciendo a gritos hace 1 año y medio a Fernando Espinosa: basta de corrupción, basta de mafia, danos bola, atendenos, sos el intendente, tenés que gobernar para los matanceros, no únicamente para Pero vos. nunca perdieron ellos, Leila. Bueno, pero se van a llevar una sorpresa el 7 de septiembre, porque es kirchnerismo o libertad. Y creo que hay un posteo. A ver, lo vemos. Ahí está. Leila Ciani, que sigue en el mismo tono. Prepárate, que se te viene la noche, Fernando Espinosa, y no la de Puerto Madero. Esto es fuerte, ¿eh? Sí. Donde te gusta, lo decimos, ¿no? Bueno, doblarte, pendejo bolichero. Se termina, sí, ¿no? Leila Ciani. El reinado de corrupción y mafia. Lo único que construyeron: La Matanza se libera, La Matanza se pinta de violeta en septiembre, viva la libertad, carajo, ¿no? Ahora, esto es lo que se discute, Carlos. Por eso te estoy diciendo, o sea, se le ponen a la par y yo creo que acá puede haber una discusión en la polarización nacional, que coincido, que de pronto pueda salir el tema del abuso sexual en el cual está el intendente para Sí, ir a sí. juicio oral. Digo, empiezan a pasar situaciones en el cual la Libertad Avanza se plantó de igual a igual. Esto el peronismo en la provincia de Buenos Sí, Aires, sí. te diría
que nunca antes había pasado. Y yo te digo algo, la gente que le picó el boleto a la clase dirigente, a la que vio enriquecerse a costa de su propia salud, de sus propios ingresos, porque la Argentina se hizo, en los últimos 20 años se hizo recontra más pobre de lo que había pasado antes, ¿no? No te olvides, ¿no? Lo que pasó, y por eso votó a Milei, justamente, es la consecuencia de esa denigración. Yo creo que la gente ya sabe, aunque no tanto en algunos sectores, eso es lo que querría preguntar a Laura, donde todavía vota peronismo, no sé si por emocionalidad. La teoría política no lo termina de explicar esto, Laura. ¿Vos qué decís? ¿Es por los intendentes como Espinosa y el aparato peronista que todavía actúa ahí? ¿Qué decís? A ver, me parece que en esta elección va a ser atípica, recién como decía Carlos, porque también en algunas secciones electorales, y me corregirá Carlos si estoy equivocada, puede haber un efecto de territorialización. ¿Por qué? Porque se va a jugar mucho el componente local y la gestión propiamente dicha de los intendentes. Y de hecho, son muchos, y recién lo decía Carlos, 17 intendentes que van a jugar, ya sea como candidatos a legisladores para la legislatura bonaerense o bien para los consejos deliberantes de sus respectivos territorios. Y no es menor, digamos, es una elección muy atípica porque se ha desdoblado y por eso me da la impresión es que va a haber un factor local que se va a jugar en lo discursivo en algunas ciudades, ¿no? No sé qué pasará concretamente en La Matanza, donde justamente ahí vemos que hay un intento por nacionalizar por parte de La Libertad Avanza el discurso. Pero en otros territorios quizás el discurso sea más localizado y más tenga que ver con la gestión que ha hecho el intendente en ese lugar. Bueno, es que la política intenta sobrevivir, digo, la política como si fuera una especie, no un género, intenta sobrevivir, de algún modo se recicla, pero vuelve desde ese lugar con los intendentes que tienen contacto con la gente. Ahora no sé cómo va a ser Espinosa, que vive en Puerto Madryn, que está recontra lejos, salvo en las piletas donde están inaugurando, viste, alguna colonia, esas cosas que aparece muy fotografiado, etcétera. Pero digo, hay como algo bastante interesante en esto, en el que el propio Kicillof, para romper con el kirchnerismo, desdobla elecciones, pero hay que ver cómo le va. Por eso el kirchnerismo a último momento recupera algunos lugares fundamentales. Por mayoría, en la alianza gana el kirchnerismo. Por lugares claves gana Kicillof. ¿Qué decías? Pero recordemos una característica fundamental de las próximas elecciones en la provincia. Boleta de papel. Impera el aparato, pero a full. Robo de boletas, clientelismo. Pero hay menos boletas, ¿eh? Hay menos boletas. Me parece que en este caso... Son 10 frentes. Sí, son 10 frentes. Los que compran. Sí, pero el cliente, eso da pie al clientelismo. No, pero no son los miles de millones de las imprentas que... A ver, esta es la otra, ¿no? El negocio de la política. Hablamos de microfraude. No es imprimir más boletos, no. El punto es que no te la roben ni te dibujen el acta con presión de fiscales que ponen revólver sobre la mesa en La Matanza. Bueno, yo no sé si eso sigue pasando. Sí, sigue pasando. Pero en todo caso, uno ve que hay una mejora democrática, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires. En la provincia no, en Ciudad sí. La verdad que, digamos, el voto con boleta única electrónica facilita, prácticamente no hubo ninguna denuncia. Y además, pero en provincia de Buenos Aires, a propósito, votaron en contra de eso. Lo que pasa el Congreso de la provincia votaron en contra. Al mismo tiempo que tenían el esquema de chocolate, los mismos tipos que avalaban eso. Chocolate Rigó. Chocolate Rigó para cobrar sobresueldos arriba del sueldo del soldazo de diputado, votaban continuar con los mecanismos de fraude y el clientelismo. Lo peor del conservadurismo de la década del 30, el peronismo lo multiplicó por 10. ¿Cómo se llamaba? Voto cantado, ¿no? Sí, voto cantado. Lo peor de lo peor de lo peor es lo que vamos a vivir ahora. Yo lo que creo que esto obviamente hay avances. A mí sigo viendo el actor protagónico hoy en este proceso electoral, al menos hasta lo que se vivió hasta acá, que creo que fueron 7 u 8 elecciones. No es la dirigencia política, sino es la sociedad que no va a votar.
Ese es un dato importante, 4 perdóname. de cada 10 no Esto es un fueron a dato votar. importante, el descrimiento en el sistema, muy bien, lo quiero remarcar, perdón la interrupción. No, por favor. El descrimiento en el sistema hace que la gente deje de ir a votar, y no es porque el voto sea obligatorio o no se sancione el no votar, sino porque la gente no cree, ¿no? Exactamente, y esto afecta en líneas generales a toda la dirigencia, y te diría más, es un tema que el oficialismo nacional no lo está analizando con la profundidad del tema, ¿no? Pero es un tema que indudablemente tocó fondo, fuerte, porque está claro que este nivel de no concurrencia creo que va a seguir, lo vamos a ver el 7 de septiembre. Mira, días pasados me llamó gente de Corrientes. El 31 de agosto se vota ejecutivo en Corrientes, se elige gobernador y todas la grilla de ejecutivos, intendencias. Y yo le decía, mirá, le digo, por más que sea ejecutivo, yo te diría que la tendencia no creo que la puedan cortar. O sea, no me parece que sea porque esta es legislativa la gente no va a votar. Yo creo que el sentimiento de hartazgo que llevó a Javier Milei presidente de la República en el 2023, esa noche del 18 de noviembre, yo te diría que eso sigue vigente. O sea, el nivel de hartazgo de una sociedad que no puede solucionar su movimiento diario, su cotidianidad, digo que eso está vigente. Hablando de movimiento diario, hay un posteo de Ritondo sobre el apagón en La Plata que postergó 3 veces la presentación de la lista y dice así: lo que pasó la madrugada del domingo no puede pasar desapercibido. Presentamos un pedido de informe en el Congreso y la legislatura bonaerense por los cortes de luz en la Junta Electoral para investigar a fondo los hechos. Mientras el kirchnerismo necesita oscuridad para hacer política, nosotros damos la cara y jugamos limpio. Laura. Ay, sí, efectivamente, Hugo, porque realmente fue, como vos lo mencionabas hace un rato, ¿no? Inédito lo que sucedió en la noche del cierre de listas y este pedido de informes que presenta Cristian Ritondo, recordemos, jefe de bloque del PRO a nivel nacional de diputados nacionales. Es un pedido de informes, habitualmente no se responden, pero evidentemente tiene un valor simbólico, político, porque apunta no solamente a la empresa concesionaria, que es EDELAP en este caso, sino sobre todo al gobierno de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, porque obviamente están entendiendo que esta postergación para la presentación de las listas fue funcional para Somos Patria. Sí. Para acordar finalmente, ¿no? Lo que no pueden acordar por razones de tiempo. Estaban a punto de explotar en 20.000 pedazos y bueno, repartiendo cartas, ¿no? Exactamente. Así que bueno, esta prórroga en el plazo permitió que finalmente la sangre no llegara al río, aunque todos sabemos que todo adentro de esa alianza está bastante rota. Bueno, y a propósito de lo que viene...